¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Está fresquita la noche, la temperatura en este momento ya está cayendo a 11 grados, alguito, y está garuando. Te garúa finito ahora sobre Asunción 21 con un minuto. Cerro empató en Buenos Aires con San Lorenzo y nosotros vamos a abordar hoy temas de tremendísima actualidad. Tema Ande, ustedes saben que renunció Pedro Ferreira. Hay una discusión, pero discusión verdaderamente importante para el destino de nuestro país, estimado amigo, con respecto a qué es lo que está ocultándose desde el gobierno en esta cuestión. También en el ámbito político-judicial, vale decirlo, empieza a entrar, entró en vigencia el artículo 245 reformado del Código Procesal Penal y ya hay famosos, entre comillas, pidiendo la revisión de medidas. Lo vamos a hablar con nuestro compañero Carlos Benítez, que tal vez es la persona que más sabe de este tema, no en nuestro grupo, en el Paraguay. Óscar González Dar y Justo Cárdenas. Y también mañana, tengo entendido, Carlos, que... Hola, perdón, yo me fui todo ya sin saludar. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Bien, buenas noches, Enrique, y buenas noches a la audiencia. Mañana también hay una definición del caso de Ulises Quintana, ¿verdad? Y la Cámara podría expedirse mañana o pasado, pero más seguro que ya se expida mañana. ¿Sobre qué materia? Y sobre la resolución de la jueza Magdalena Narváez, por la cual ella dispuso la libertad ambulatoria del diputado Ulises Quintana. Mi jueza revolucionaria. Tu jueza revolucionaria, que por cierto le mantuvo en prisión a una persona con escasos recursos económicos pese a haber cumplido la pena mínima establecida en la ley. La vamos a hablar enseguida, Sí. vamos a hablar enseguida. Sí. Arturo, hoy ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches, Enrique. Bueno, noches, y nosotros tenemos contigo el tema Itaipú, Ande Itaipú. Así es. Pero también de paso, yo quiero preguntarte después el tema del pedido de juicio político para Cristian Griskovic. Así es, esta mañana la diputada Celeste Amarilla del PLRA se dirigió al Pleno de la Cámara de Diputados en sesión ordinaria para pedir que la Cámara de Diputados inste a Griskovic a renunciar como miembro del Consejo de la Magistratura, este ente que se encarga de deternar a fiscales y jueces, ¿verdad? Él también es miembro ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, así que además de ternarlos, también los remueve. Así que a raíz de eso la diputada pide que renuncie por el caso de la... María Belén Whittinglo. Exacto, la estudiante esta que fue acosada sexualmente por él, según su denuncia. Según la acusación, sí. Bueno, está habilitado, amigos, amigas, el WhatsApp, el 0971-444-200. Y antes de seguir, vamos a hacer un reclamo doméstico pero público. Queremos nuestro café acá, ¿eh? Gracias, muy amable. Es una cosa que, o si no, ¿cómo vamos a hablar acá si no tenemos el café? Por favor, el café y después hablamos de las promesas. Bueno, Carlos. Sí, señor. Óscar González Daer y Justo Cárdenas. 245 reformado. Las medidas tienen que aplicarse solo si son indispensables a la consecución de la investigación. ¿Qué hay de esas dos presentaciones? Bueno, lo importante es explicarle, por ejemplo, acá a la audiencia que hay una modificación del artículo 245 que digamos, se titula específicamente suspensión a la ejecución de la prisión preventiva. Este artículo 245 dice que siempre que se hayan reunidos los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva y el peligro de fuga y de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otras medidas menos gravosas para la libertad del imputado, el juez de oficio puede imponer una serie de medidas que establece la ley. Menos gravosas, digamos. Menos gravosas. O sea, siempre, esta parte es muy importante, siempre que pueda ser evitado, o sea, siempre que la aplicación preventiva del peligro de fuga y de obstrucción, que son los elementos fundamentales. Entonces, el juez va a considerar si hay una disminución o no, si existe peligro de fuga o si disminuyó el peligro de obstrucción también a la investigación, que es lo que siempre se alega en los casos de gente con poder político y poder económico. Esto se tiene que resolver inmediatamente, Carlos. Se tiene que resolver, y acá la pregunta es, Enrique, es ¿necesariamente el juez tiene que liberarle o tiene que otorgarle otras medidas
a estos imputados? Esa es la pregunta. Claro, o sea, yo te diría que si se mantienen algunos de los elementos que acabas de mencionar, el juez incluso tiene potestad de mantenerlos en prisión. Así mismo es. El juez va, evidentemente, es analizar caso por caso, y si el juez dice que existe todavía el peligro de fuga o algún peligro de obstrucción a la investigación, el juez lo mantendrá en prisión. Porque para eso el artículo 242 del Código Procesal Penal establece claramente cuáles son los requisitos para mantener en prisión o enviar a prisión a un procesado, ¿verdad? En primer lugar dice que si deben existir elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un hecho punible grave, que sea necesaria la presencia del imputado y existan suficientes elementos para sostener razonablemente que es el autor del hecho, y después hablamos del peligro de obstrucción o el peligro de fuga, uno de los dos elementos en ese tercer punto. Obstrucción del que vos estás hablando es el 292 del penal, el que dice frustración de la persecución penal y ejecución. ¿Cuál? El que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido por un hecho antijurídico será castigado con privativa. La misma pena se aplicará al que intencionalmente impidiera parcial o totalmente la ejecución. El peligro de obstrucción es el 244. 244. Que es para decidir acerca del peligro de obstrucción, dice, se tienen que tener sospechas de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba. Influirá en los coimputados, inducirá a otros a efectuar comportamientos que le favorezcan a él. El 244 habla del peligro de obstrucción y el 243 habla del peligro de fuga. Claro, perdón, yo estoy en el Código Penal, vos estás en el procesal penal. En el procesal penal. Sí, el 244 procesal Tenés penal. el 242, 243, 244 y ahora acá, peligro de obstrucción. 2. Para decidir acerca del peligro de obstrucción se tendrá en cuenta si destruirá, modificará, ocultará, suprimirá, falsificará elementos, influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o inducirá a otros a efectuar tales comportamientos. Sí, señor. El 244 del Código Procesal Penal. Ahora, vayamos los dos casitos que son concretos, ¿verdad? Óscar González Daer. Empiezo por ahí y señalo lo siguiente, Carlos. Sí. Bueno, arraigo tiene el señor. Sí, tiene arraigo. Tiene arraigo. Sí. Yo creo que... Esto es el 2 para hablar del peligro de fuga. Sí, por eso. Que no existe el peligro de fuga. Bueno, yo creo que tiene arraigo, tiene también una situación familiar y patrimonial importante. Y lo que cabe ver, lo que me parece que los jueces van a tener que revisar, bueno, ¿puede el señor todavía obstruir la investigación que lleva la Fiscalía? ¿Puede todavía obstruir? ¿Podría todavía? Y eso es lo que hay que, cuando se le corre traslado a la Fiscalía, hay que escuchar la posición de la Fiscalía. Y yo creo que tiene que arrimar elementos objetivos el Ministerio Público para sostener, digamos, esa prisión en base al peligro de fuga o el peligro de obstrucción de la investigación. Eso es muy importante, que se arrimen elementos concretos. Claro, porque yo te diría, para entender un poco el análisis que estamos tratando de hacer, señora, yo te diría que mientras Óscar González Daer fue senador y estuvo, digamos, en la cercanía del instituto por el cual cayó su esquema, que es el jurado de enjuiciamiento, era aplicable el 244. Pero honestamente hoy día no sé si está en la misma posición él de obstruir la investigación. Y eso hay que analizar muy bien, porque como vos lo decís, él dejó de ocupar ese cargo muy importante, que es lo que se discute en el tema de Ulises Quintana, que él asume su banca de diputado y ahí recupera el poder y se puede hablar otra vez del peligro de obstrucción como sostiene la Fiscalía. Vamos a discutirlo. No, exacto. Entonces, en el tema de González Daer, por ejemplo, aparte que la investigación ya avanzó mucho, se supone que ya avanzó mucho y podría haber disminuido ya ese peligro de obstrucción, ¿verdad? Y yo te diría, y ahora yo sé que yo lo que voy a decir ahora, Carlos, es políticamente incorrecto, así que porque yo en el caso de Justo Cárdenas te diría que incluso hay más elementos para que el tipo se quede en libertad que lo que puede haber sobre González Daer, porque González Daer todavía puede alegar, digamos, una red de amistades o de relaciones que él hizo en la Cámara de Senadores y en el Partido Colorado, que vos me decís, bueno, este tipo tiene todavía influencia. Pero Justo Cárdenas ni siquiera sé si está en esa misma posición. Y sería, yo compartiría esa postura, pero también hay que mirar, esa es mi conversación a diario con los jueces,
o con los camaristas, por ejemplo, que es muy importante analizar dentro del conjunto, ¿verdad? Porque si se empieza a liberar a mansalva a las personas que son acusadas o imputadas de haber causado un perjuicio patrimonial importante al Estado o de haberse enriquecido a costa del Estado, no es un mensaje muy alentador lo que va a dar el Poder Judicial. Ahí yo quiero entrar, Carlos, para plantearte una cuestión que creo que es la que tenemos que clarificar todos los paraguayos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros, esta es una posición personal, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros los paraguayos nos quedamos demasiado estacionados en la idea de que la prisión preventiva es como una pena adelantada. Y entonces le acusamos a Óscar González de hacer lo que hizo, y yo estoy seguro que lo hizo, y vaya directamente a la cárcel, pero así no funciona el sistema, o así no debe funcionar. Y ahí es donde yo tengo esta discusión que tenemos, vos y yo, ahí en la redacción, ¿verdad? Que es, no, la Fiscalía tiene que presentar las pruebas. Y si no presenta las pruebas, nosotros no tenemos que putear contra González Daer. Contra la Fiscalía. Sí, contra la Fiscalía. Y tu postura se sostiene en el artículo 19 de la Constitución, que es la que siempre vos hablas. Sí. Y es importante leerle un poquitito a la gente para que entienda que el artículo 19, que habla de la prisión preventiva, dice que la misma solo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio. Y acá es importante, en ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor a la pena mínima establecida para el delito. Ningún caso significa ninguno. Ninguno, o sea, la pena mínima establecida al delito. El enriquecimiento ilícito atribuido a Óscar González Daer tiene una pena de 1 a 10 años, es decir, su pena mínima es 1 año. En ningún caso, ningún juez, ningún tribunal, ninguna corte podrá retenerlo más de 1 año preventivamente. Claro. Por eso yo, para mí el énfasis nuestro, cuando digo nuestro, de los medios de comunicación, es a ver, señores de la Fiscalía, ¿dónde está el caso González Daer? ¿Qué pruebas pudieron producir ustedes? O el caso de Justo Cárdenas. A ver, muestren lo que tienen, papá. Porque los fiscales, Carlos, y esto es una cosa que yo estoy señalando ahora todos estos días, porque sinceramente me preocupa un poco la reacción por lo que acabas de señalar, ¿verdad? Los fiscales estuvieron muy simpáticos todo este tiempo, desde 2011 hasta ahora, en el que se tenía el procesal... el 245... El 245 previo. Y es que no hacían nada, pero tenían la prisión, entonces mediáticamente estaba controlado. ¿Por qué? Porque González Daer ya está en la cárcel, pero vos no hiciste nada, mamá. A los fiscales, ¿verdad? No hiciste nada. O sea, hiciste la imputación que, entre paréntesis, sacaste de lo que publicó ABC y después te quedaste tranquila en tu casa, mi hija. No sé si es fiscal o fiscal el de González Daer. Esa es la postura justamente de varios senadores de la oposición, que decían que a partir de ahora, con la modificación de la 245, los fiscales van a tener que volver a trabajar. Así mismo. Porque antes simplemente le dictaban prisión preventiva y se acabó el tema. Y se acabó el tema. Y después González Daer salía libre y decía, pero... Y para poner en contexto, que esto fue lo que supuestamente causó la sobrepoblación de las cárceles, así como estamos ahora. Yo no creo que sea supuesto, yo creo que es cierto. Entre paréntesis, porque entre paréntesis hay que agregar también el tema de violencia familiar. Que eso es lo que más llenó las cárceles. Sí. Totalmente. Entonces, vuelvo nomás al caso de Óscar González Daer, Arturo y Carlos, para decir, yo quiero que la Fiscalía, pues, sinceramente no me acuerdo si es fiscal o fiscal, no me acuerdo. Creo que es la fiscal Liliana Alcaraz, después de la recusación de René, que Liliana Alcaraz. le sacaron a René. Liliana Alcaraz, mi hija, vos lo que tenés que mostrar ahora es dónde están las pruebas, qué pruebas produjiste en todo este año casi, porque en agosto cumple 1 año el proceso. Y por cierto que en reiteradas ocasiones el Poder Judicial le dijo individualizar los bienes. O sea, vos tenés que individualizar los bienes para que se puedan embargar. Claro. No es que yo puedo pedir el embargo de los bienes de Enrique Vargas Peña. Yo tengo que decir estos y estos, estos son los bienes. Este tipo. La famosa tasación de cada bien. Yo sé por qué a dónde me está llevando. Esa es una discusión que vamos a tener. Por Ulises me dice. No, pero es importante aclarar que la gente... Pero también hay que entender, es que es muy difícil. No se puede decir tampoco que la Fiscalía o los fiscales no hacen nada. Es
Es muy, para mí ya eso es ir al extremo. Hay que entender que también hay una precariedad dentro del Ministerio Público. Y yo creo que se tiene que exponer también esas precariedades y hay que conversar juntos. Vamos a suponer, la Fiscalía tiene un solo perito que puede hacer, no sé, el estudio específico de un inmueble para todo el país. O sea, si vos querés, así ocurrió en el tema de San Agustín, esa de las 5.000 hectáreas, por ejemplo. Porque hay una sola arquitecta que podía realizar ese trabajo para todas las diligencias o de todos los fiscales del país. Solamente podían pedir acá al laboratorio forense y hay un solo o dos o tres profesionales que hacen ese tipo de trabajo. Claro, yo lo que le reclamo ahí, en ese punto, Carlos, a Sandra Quiñones, pero antes de Sandra, a Javier Díaz Villanueva, los que estuvieron en la Fiscalía General, señores, ustedes no pueden ocultar sus falencias, aunque sean de del tipo que está señalando Carlos, que yo no dudo que existan, con la supresión de derechos. Claro, ¿entendés? Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? Porque los tipos lo que hicieron, digamos, y yo le voy a dejar inocente ahora a Sandra Quiñones, es lo que voy a decir ahora, pero sí a los anteriores fiscales generales, los tipos lo que hicieron era decir, tenemos la precariedad, pero como tenemos la precariedad vamos a suprimir los derechos porque con eso hacemos el paliativo procesal. Y lo que lograron fue, primero, como me dijo la vez pasada María Carolina, una deconstrucción de la Constitución y después llenaron las cárceles de gente que no está condenada. O sea, una monstruosidad. Entonces, ese punto, si tienen falencia, Liliana Alcaraz, para tomar el caso de González Dar, mi hija, ponerla sobre la mesa, pues no vaya a pedir que se supriman los derechos de González Dar, porque los de González Dar son mis derechos, los de Carlos, los de Arturo, son los derechos de todos nosotros. Que por cierto, hasta ahora la Corte tampoco resuelve la excepción de inconstitucionalidad que había presentado la defensa. Sobre el 245. Así mismo eso. Pero eso no decae ya ahora. No, ya decae, pero de todas maneras si la Corte hubiera dejado sentada una posición hace rato iba a ser muy importante, ya que vos estás hablando de la defensa o de los derechos de una persona imputada o encausada dentro de... Y sobre el punto te quiero decir algo, Sí. porque estoy totalmente de acuerdo con el señalamiento que haces. Es porque esta era una corte, no ya con los 2 minutos, estoy hablando de la corte anterior, una corte pusilánime, una corte de cobardes políticos. Por eso no se pronunciaron sobre ese tema de González Dar, porque el 245 era inconstitucional desde el día 1. Y hubimos algunos que le dijimos es inconstitucional desde el día 1. Y todos los abogados que se comprometieron le dijeron es inconstitucional desde el día 1, desde 2011. ¿Y por qué no se pronunció la corte, Carlos? Porque era una corte de cobardes. Una corte de prevaricadores y de pusilánimes. Hay que recordar también el contexto histórico de este tema. Muchos senadores recordaban que esta modificación del 2011 surgió porque se le acusaba a la justicia de liberar, de dar medidas alternativas a la presión a motochorros, a asesinos, a todo el mundo. Y era falso. ¿Y vos sabés quién Pero hizo constantemente caían motochorros que tenían medidas alternativas a la presión. No, pero no, porque hay una... ¿Sabes quién hizo un estudio muy interesante del tema? No sé, yo creo que vos... Pedro Mayor Martínez. Porque Pedro Mayor Martínez demostró en aquella ocasión que efectivamente había gente liberada, pero era porque no había una comunicación de los antecedentes. Yo no sé si eso se corrigió finalmente, Carlos. Y Pedro Mayor Martínez, por ejemplo, es justamente uno de los magistrados garantistas, porque ahí hay varias corrientes. Sí. O sea, el abogado, por ejemplo, sabe si va a caer con tal juez o tal cámara, por ejemplo, sabe que va a confirmar la libertad, y si va en otra cámara se va a revocar la libertad y se le va a enviar a prisión. O sea, hay varias corrientes, o dos corrientes, por ejemplo, también dentro del Poder Judicial. Y Pedro es un garantista y muy aperturista en ese sentido. Por eso yo le quiero a él. Y sí, yo también le aprecio mucho, porque es una persona con mucho conocimiento, con mucha trayectoria y de mucha honorabilidad y honestidad dentro del Poder Judicial, que son requisitos que no siempre se cumplen. Exacto. Sí, señor, totalmente de acuerdo. No, entonces, porque acá, a mí, amigo, lo que va a pasar es lo siguiente, y es lo que estamos tratando de detallar para ustedes con Carlos. Hay mucha gente que va a decir, mirá un poco el desastre que hicieron con la modificación del 245. Y a esa gente que va a decir eso, lo que le estamos señalando es que ahora depende del trabajo que hicieron los fiscales, que es desde luego para lo cual se le paga a los fiscales. Entonces, si el fiscal tiene elementos serios, entonces los bandidos no van a tener situaciones de privilegio. Ahora, si el fiscal es un haragán, estimados amigos, lo correcto, lo moralmente correcto, es que ningún inocente esté en la cárcel. Eso es lo correcto.
Porque se parte de la presunción de inocencia. Claro. Eso tiene que destrozar la fiscalía. No es que el inocente tenga que demostrar Exacto. su inocencia, sino la fiscalía tiene que demostrar la culpabilidad. Por eso yo siempre menciono en todos estos casos que el artículo 245 anterior también violaba el artículo 17 de la Constitución, de la presunción de inocencia. Sí. Porque al establecer la automaticidad de la cárcel, estaba destruyendo de facto la presunción de Y inocencia. el trabajo objetivo, o sea, la fiscalía, por ejemplo, tiene la obligación no de ser imparcial, sino de ser objetiva, Sí, la señor. fiscalía. Esa es la función principal. Y un ejemplo que es importante traer a colación ahora, por ejemplo, cuando, ya que vos pedís un trabajo serio y alegar que va a haber peligro de obstrucción a una investigación, por ejemplo, es el caso de Zacarías, en donde los fiscales agregan una grabación en donde se le llama a los funcionarios de la municipalidad y se les dice atiendan porque mañana va a intervenir la fiscalía. O sea, vos ese elemento objetivo concreto es lo que exigís para que se ponga a manos del juez y el juez determine, sí señor. Lo que en las películas norteamericanas, mi querido Carlos, yo siempre uso las películas Sí. norteamericanas porque Sí. no porque son No, claro, es algo que está en el imaginario una metáfora popular, rápida. ¿verdad? Lo que en las películas norteamericanas, estimados amigos, esto que está diciendo Carlos se llama la evidencia, el tangible, el que se puede tocar. Los hechos. El el facto. audio. Es muy La importante, grabación. pero también hay que entender, evidente que nosotros no estamos, o sea, vivimos en Paraguay y tenemos que adaptarnos un poco también a nuestra realidad. Pero tenemos que aspirar a aquella. No, vamos a aspirar. Esa justamente es nuestra conversación y nuestra discusión con Pedro Mayor Martínez. ¿Verdad? Que yo converso porque da gusto conversar con gente que conoce, con Pedro Mayor, Gustavo Campos, Gustavo Santander y la mayoría de los camaristas, de los miembros de la Cámara de Apelación, que son personas respetables en un porcentaje casi al 100%. ¿Verdad? Entonces también hay que cumplir los principios y hay que, o sea, es necesario, es obligatorio para todos. ¿Verdad? Por eso es que la Corte admitió como causal de recusación contra los fiscales la falta de objetividad. Vamos a ir a eso. Es más, vámonos ya. Sí. Ulises Quintana. Sí, señor. Tengo entendido, o sea, dos cosas tengo entendidas y vos corregime, Carlos, porque Sí, yo, señor. de primera cuestión, Sí. la Cámara le confirma a Magdalena Narváez en el caso. ¿Es Sí, correcto? señor, es correcto. Bueno, entre los elementos de confirmación hay uno que a mí me llamó la atención, publicado por vos. Sí. Este- No, yo no publiqué esa parte, pero claro, ¿verdad? Bueno, claro. pero publicado por tu Sí, sección. bueno, sí. Le dice la Cámara a la fiscal Lorena Ledesma, mi hija, tu creencia no es evidencia. Y vos para decir acá que hay parcialidad manifiesta a la jueza y no sé qué otros elementos, tenés que probar. Sí. Y no probaste nada. Nada. Entonces se queda la jueza. A mí me llamó eso la atención, porque entre paréntesis coincide con el criterio que yo tengo sobre Lorena Ledesma, ¿verdad? Sí, pero ahí, Enrique, en la mayoría de los casos, o sea, es muy difícil que se acepte la recusación, ya sea por cualquiera de las partes, de un juez o de un fiscal, porque las causales previstas son muy específicas. En la mayoría de los casos, o sea, hay que probar siempre una amistad o una o sea, parcialidad manifiesta que se puede demostrar, ¿verdad? Y no ocurre eso, es muy difícil demostrar eso dentro de un proceso. Pero entonces lo que yo le reclamo a Ledesma es, ¿para qué alegas una cosa que no puedes probar? O sea, a ella le digo, ¿verdad? A la fiscal Lorena Ledesma, ¿para qué alegas parcialidad manifiesta si no podés probar? Sí, pero usas tu término con Lorena, decirle mi hija. Mi hija. Sí, como le decía en la radio, mi hija. Pero ¿y qué hay de esto que dijo Llano? Que la jueza violó la ley de tráfico de estupefacientes. Que dice No, que no tiene que seguir preso No, porque yo está disiento relacionado totalmente con Blas. al Ya no. narcotráfico. Cosa que Blas habló antes de la reforma del procesal Claro. penal. Sí. En consecuencia, él estaba... Pero yo creo, Enrique, que de todas maneras, igual cuando existía ese 245, ahora viendo bien, si no se reunían los requisitos establecidos en el 242, igual se podía otorgar la libertad. Y eso es lo que dijo mi jueza revolucionaria. Eso es lo que dijo tu jueza revolucionaria. Sí, Magdalena Narváez. Un poderoso, pero no con un Claro, indigente. Claro, el caso del indigente que ese que No, ese- atendés, porque atendemos, Arturo, porque A ver. esta discusión nosotros ya la estamos teniendo. te quiero Ilústrame, decir. a ver. Entonces, quiero contarte a vos y a la gente que nos está escuchando, porque con Carlos ya lo estamos hablando.
Yo le dije hoy a Roberto Sosa en las 7:30 Sí. que yo no le voy a defender a Lorena Ledesma, a Magdalena Narváez. Porque mi punto en el asunto Ulises Quintana no es la persona Magdalena Narváez. De hecho, yo creo que Magdalena Narváez prevaricó en el caso Benigno López, ¿verdad? Y le dije a ella, lo que yo defiendo en el caso es el principio que ella reivindica, que es el principio de control de constitucionalidad difuso. Y yo creo que ese es el principio que efectivamente establece nuestra Constitución. Y el hecho de que durante 500 años los fiscales hayan hecho otra cosa, que es el control concentrado, simplemente indica que los fiscales no aplicaron la Constitución. Nada más nos indica. Y ese es mi único punto. Ahora, si Magdalena Narváez prevarica antes, o prevaricó antes, o va a prevaricar después, yo no le voy a defender. ¿Entendés, Carlos? Yo entiendo. No le voy a defender. Yo lo que estoy defendiendo acá es un principio que, señor, el control de constitucionalidad lo tiene que hacer. Pero eso no aplicó en el tema de la otra persona. O sea, ahí es lo que le resta credibilidad Y claro, a ella o a cualquier juez que obre en un caso de una forma, o sea, en el mismo caso, un caso similar, obre de una forma, interprete la ley y para el otro de otra forma la ley o la Constitución. Te voy a decir más para tu satisfacción. Sí. Yo no descarto que la motivación por la cual Magdalena Narváez tomó la decisión correcta sea una motivación espuria. Sí. En el sentido de que tal vez Oscar Latorre le hizo el escrito. A ver si me explico, ¿verdad? Pero ese no es el punto. El punto es, el principio reivindicado, eso no es correcto. ¿Entendés? Y como consecuencia de lo que te estoy diciendo, puede perfectamente, y es correcta la interpretación o la aplicación de la ley que ella hizo con respecto a Quintana. Exacto. Ahora, pero yo creo que ahí vos caes en una contradicción. ¿Por qué? Porque justamente estabas diciendo lo de González Dar y lo de Quintana, sí. que te dije, ¿verdad? O sea, lo de Quintana se fortalecería al asumir otra vez el cargo de diputado, se fortalecería otra vez ese peligro de obstrucción a la investigación, que la jueza alega que ya prácticamente no existe porque estamos ya a 2 meses de la culminación de la investigación. Claro, fiscal. por eso yo te acá, perdóname, Carlos, pero quiero volver a leer contigo y Arturo, atendé un poco. Te escucho. Artículo 244, porque la jueza no puede decir, a mí me parece que porque el diputado es amigo de Carlos Benítez o de Enrique Baqueta, está obstruyendo. No, la fiscala tiene que decir lo siguiente: ¿puede Ulises Quintana, diputado nacional, destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba? ¿Está en posición de hacer eso? Claro, por eso existe la posibilidad que haga un tráfico de influencia de su No, pero te posición pregunto, de a ver, ¿cómo? A ver, si vos decís que él va a destruir pruebas, ¿cómo? Y el trabajo Y de la Fiscalía demostrar eso es lo que dijo la Cámara en febrero, que la Cámara, los mismos camaristas que van a resolver mañana o pasado, los mismos camaristas lo dijeron ya eso en febrero. O sea, él está imputado por el hecho punible de tráfico de influencia, Sí. que de por sí ya trae el hecho de influenciar en los testigos, ahí influenciar en las pruebas. Atendé, Bueno, porque acá sí. viene yo creo que el primer inciso, y hoy Latorre, Sí. o el doctor Latorre, estaba publicando vía Twitter el fallo de febrero. Sí. No sé si le llegaste a leer. Sí, yo leí el fallo de febrero. No, yo sé que vos leíste, Sí. le digo. Lo de la Torre. Los mortales. Sí. No, lo de la Torre. Pero en serio, claro, porque yo no tengo el fallo de febrero. No, sí. Le estoy leyendo el que publica La Torre. Sí. ¿Entendés? Pero es el fallo de Sí. febrero. Porque acá el punto para mí es el siguiente. ¿Y qué dice la Torre? No, lo que La Torre dice es, cuidado, que los camaristas no dijeron que podía continuar el sistema de Ulises Quintana con su influencia. Mucho cuidado en ver con precisión qué dijeron los camaristas, porque no es eso lo que dijeron, es lo que yo entendí de lo que publicó La Torre. Entonces, vengo yo al 244. Sí. Perdón, Carlos, termino la idea. Sí, terminamos. Entonces, ¿puede el diputado destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar los elementos de juicio? Si son evidencias, no. Por ejemplo, no puede falsificar un audio. No puede modificar el audio. ¿Por qué? Porque el audio es un elemento objetivo que está ahí guardado. Claro. Estamos de acuerdo con eso, Sí, ¿verdad? señor. Ahora, segundo inciso, ahí está, a mi modo de ver, el peligro de Ulises Quintana. Influir para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente y se comporten de manera desleal. Y ahí la fiscala Lorena Ledesma, mi hija, tiene que
demostrar que Ulises está actuando sobre los coimputados o sobre los testigos. Y si no hay esa demostración, Carlos, ¿qué hacemos? Bueno, pero, o sea, eso es lo que ocurrió en el caso de Zacarías Irún, que te dije que la fiscalía Claro. agregó ese audio. Porque ese que audio evidentemente sí es- grabó el propio claro, testigo claro, cuando se porque le ese llamó audio sí es un elemento objetivo. objetivo, concreto. Pero de todas maneras ya se puede presumir, porque son indicios fuertes, el hecho de que, o vos crees que un parlamentario en actividad no pueda influir en la investigación que se está haciendo en su contra. Te voy a decir algo. Te pregunto. No, atendé. Sí. Porque estoy yo No, sé no que me respondes. no, yo sé que ¿Viste? contigo tengo De que que ser muy selecciona, cuidadoso no. porque este tipo es un peligro. Si ese parlamentario fuera miembro de cualquiera de los órganos de control, o sea, jurado o consejo, Sí. yo te diría que sí. Pero no es. Y si es miembro de la Bueno, Comisión de Presupuesto y que te- define el dinero que se le va a la Te fiscalía. pregunto, o sea, No veo cómo hay una conexión, no o veo sea, conexión directa. te pregunto, ¿vos crees que los legisladores procesados o imputados no hablan con Enrique Baqueta, Hablan. no hablan con Silva Facetti, Hablan. no hablan con Romero Roa, no le dicen háblenle al juez, háblenle al fiscal? O sea, para eso ellos tienen su representante, tienen 4 representantes Claro, en el estoy jurado de de acuerdo enjuiciamiento contigo del y magistrado. voy a reiterar, Entonces voy a reiterar mi posición Sí, porque no es necesario que integren el órgano no quiero que te jugador, olvides claro. cuál es mi posición sobre el Que caso de también Ulises. suplentes. Atendeme, Arturo. De cada porque órgano. No quiero que te olviden de cuál es mi posición sobre el caso de Ulises. Mi convicción personal, Carlos, lo que yo en el fondo de mi corazón creo, es que Ulises es culpable. Yo creo eso. No, pero eso se tiene que demostrar. No podemos Ahí estar. estamos. Sí. Entonces, a ver, yo creo que él es culpable. Sí. Pero la fiscal me tiene que mostrar Sí. con un elemento que objetivo. que es lo que es importante también ahí resaltar el voto del doctor Pedro Mayor Martínez en ese de febrero. Que él dice, en ese voto de febrero, él ya dice, a mí no me convencen los elementos que vos me acercaste con respecto a su complicidad en narcotráfico. Así mismo dice. Él, Eso, él. eso es lo que publicó la Bueno, Torre. eso es importante, ¿verdad? El 1, pero en la Cámara están 3, Sí. ¿verdad? Y por mayoría resuelven. Los otros 2 interpretaron de otra forma. Pero con respecto al peligro de obstrucción y de fuga, los 3 tuvieron la misma postura. Entonces, de hecho, que la Fiscalía, Lorena Ledesma o quien le sustituya, en este caso, necesariamente tendrán que probar ese hecho que le dice Pedro Mayor Martínez. Completen el círculo. Si él liberó la plata, ustedes me están diciendo que existen indicios de que con esa plata se compró la droga en Asunción, se traficó al Brasil y ese cargamento cayó en Foz o no sé en qué parte del Brasil. Una cosita sobre el Sí, punto. señor. Ese es el fondo del caso, Sí, señor. ¿verdad? Sí, Pero ahora lo que se va a discutir mañana o pasado sí. es la aplicación del 244. O De- sea, del- obstrucción. Obstrucción de la justicia. Obstrucción, sí, es lo que específica, eso es lo que van a definir. claro. Entre el peligro de fuga y el peligro de Exacto. obstrucción. Entonces, ahí nomás, o sea, deja aparte el fondo. Sí. Porque en el fondo que yo te digo que yo creo que él es culpable. O sea, en el fondo yo creo que él es culpable en la cuestión de fondo, esa que acabas Pero es, de señalar. Es complicado. No, probar. yo sé, pero de eso se trata el trabajo de los Sí, fiscales. de los fiscales. Ahora, en la cuestión de mañana, vos me decís, no, a ver, el hecho de que un tipo tenga cargo significa que que puede influir. No, eso se tiene que probar. Se tiene que probar, como probaron en el caso de Zacarías. Tienes un audio, entonces estás probando. Pero el hecho de que él tenga cargo per se, no. Pero eso es lo que dijo la Cámara. Y como dijo Arturo, que Arturo, ¿verdad? Que no es, digamos, avesado, digamos, en el tema, por una cuestión lógica nomás, él dijo, sí, pero él está imputado por tráfico de influencia. Está te dijo. imputado por tráfico de influencia. Entonces, hay posibilidad de que influencie Aparte, en la producción le de las recuerdo una pruebas cosa, o los testigos. el presidente del jurado de enjuiciamiento magistrado tuiteó un mensaje de apoyo. Apoyo no A es, este- no, es que a ahí, este sujeto. por eso es que yo disiento con los fiscales, mi querido Arturo, porque los fiscales han convertido en Paraguay, han banalizado en forma grotesca las figuras penales.
Lo de Enrique Baqueta fue muy desafortunado desde el punto de vista Pero político decime, y ético. ¿el caso de Ulises es el único que te indigna en la aplicación de la Constitución o hubo otro No. dirigente Yo, social? esta es mi posición uniforme, como dicen los jueces, como es, constante y uniforme, exacto. O sea, yo no tengo variación sobre esto. Si estuviéramos hablando del caso de Magdalena Narváez, del insolvente, yo tendría la misma posición. Solamente que el caso está centrado en Ulises. En ¿verdad? Ulises, porque eso es lo más notorio. Es lo ¿verdad? más notorio. Sí. Entonces, mi punto nomás es, lo de Baqueta con respecto a Ulises Quintana es éticamente incorrecto para Baqueta, es impropio del punto de vista político, etcétera, pero no es el artículo 244. Ok, entonces creo que está medio definido según ustedes que no va a tener medidas alternativas a la presión. La idea sería saber cuál, si sería libertad ambulatoria o sería el primer diputado que tenga un grillete electrónico en la Cámara de Diputados y que fije como domicilio el Congreso. Eso sería interesante. Yo te diría, él y González Daer y Justo Cárdenas, y en realidad los 3.000 que van a pedir la medida de revisión, Tengan la medida. tienen que llegar en libertad. Eso es lo que dice nuestra Constitución. El artículo 19. Sí, señor. Bueno, y hay otra cuestión también muy importante a tener en cuenta, pero es una cuestión de criterios otra vez en el Poder Judicial. Cuando uno cumple la pena mínima, o sea, en el caso de González Daer, si el juez ahora le rechaza, creo que en septiembre. O sea, a mí me dijo en en agosto, agosto no o sé. septiembre, bueno. Entonces, si él llega a cumplir la pena mínima de 1 año, automáticamente tiene que ser liberado y no se le puede aplicar ninguna medida. Ahí está. O sea, automáticamente él sale en libertad y vos no podés decirle, vení a firmar libro cada mes. O sea, eso es lo que dice una parte también Sí, del señor. Poder Judicial. Y eso- hay otra parte que dice, no, también existe el Poder Coercitivo. Por eso es importante discutir y conversar Y sobre estos temas. nosotros, nuestro trabajo, creo yo, en los medios, ¿verdad? Nuestro trabajo es apretarle a los fiscales. Sí, señor. O sea, nuestro trabajo es decirle a los fiscales Ledesma, mi hija, ¿dónde están las pruebas de los $190.000? ¿Cómo vos ya tuviste 10 meses y todavía no me mostraste ni un papelito? Bueno, pero ahí está, eso es lo que te dijo Roberto Sosa en la radio. Bueno, el plazo de la Fiscalía, Es un año. exacto, faltan 2 meses. En ese 1 año vamos a ver si ellos tienen los elementos para sostener la acusación con respecto a Ulises Quintana, si pueden sostener el tema de complicidad en narcotráfico o en enriquecimiento ilícito, o los otros hechos punibles, o solamente se van a quedar en asociación criminal y otros hechos punibles menores. ¿Y qué pasa si no probó ni uno? Bueno, y vamos a ver en la acusación, ¿va a pedir el sobreseimiento provisional o va a pedir el sobreseimiento definitivo? Claro, con respecto? Carlos, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo lo único que digo es, cuando la fiscala diga eso, porque yo creo que no tiene ningún elemento, pero porque es inútil, no porque no haya, entonces la fiscala va a decir, la culpa tiene el 245. Negativo, señora. La culpa tiene usted, porque usted no hizo su trabajo. ¿Y si surgen nuevos audios? Si surgen los audios, sí. ¿Entendés? O, señora, usted viene a ABC y trata de trabajar con nosotros, porque nosotros le damos las pruebas. Pero los audios solos no van a constituir prueba de que él es cómplice en temas de narcotráfico. Exacto. Y además, si yo fuera abogado de Ulises, le digo, ¿dónde está tu orden judicial? Para los audios. Y está la orden judicial. Creo que la jueza Lizzy Sánchez es la que decimos, según la imputación. Tenemos que ir a una pausa, Sí, un señor. ratito. Estamos de vuelta en un segundito.